Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Está escrito de esta forma: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová. Diga conmigo: Señor, háblame en esta hora a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Por favor, tome su lugar, tome su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte a Cristo con alegría. Gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: gracias a Dios. La historia de Ezequías, algunos la conocemos, otros de pronto la desconocen. Pero más que conocer la historia de Ezequías, deberíamos de conocer la fe de Ezequías, que era una fe importante que nos deja enseñanzas en la fe a nosotros. ¿Quién entiende? Diga gloria a Dios. Y sabe, cuando leemos este texto de que Ezequías recibió cartas en sus manos y no eran palabras alentadoras, lo que decían esas cartas era básicamente lo siguiente. Déjeme le resumo el tema principal de esas cartas. Esas cartas decían de la siguiente forma, en resumen: Ezequías, que no te engañe tu Dios, que no te engañe el Dios que tú sirves, porque todas las naciones que confiaron en un Dios, todas fueron destruidas. Y que el Dios que usted sirve no lo engañe, porque al igual que todas las naciones que tenían un Dios fueron destruidas, usted también junto con toda su nación y junto con su Dios. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe qué hacían los invasores cuando entraban a un territorio? Tomaban prisioneros, mataban a gente y tomaban los dioses que cada nación tenía, porque eran imágenes, porque eran esculturas, porque eran de diferentes maneras. Tomaban los dioses, formaban grandes hogueras y tiraban dentro de las hogueras a aquellos dioses, dando a entender dos cosas. La primera, que ellos acababan de derrotar a un dios y que ellos acababan de derrotar a una nación. Entonces el mensaje que se le dejaba a las naciones que estaban siendo intimidadas era un mensaje muy fuerte, porque quería decir que ni por cantidad de hombres que tuvieran se iban a salvar, y ni porque tuvieran un Dios en medio de la nación ellos se iban a salvar de lo que venía. Diga conmigo: gloria a Dios. Pero pongamos en pausa las cartas y volvamos un momento más atrás en la historia. ¿Sabe usted que esta no fue la única amenaza que había recibido este rey? Las cartas fueron la segunda amenaza que él recibió, porque poco tiempo antes recibió otra amenaza. Llegó el rey enemigo, sitió la ciudad y empezaron a decirle: prepárate porque esta ciudad va a caer. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se fue al templo. Ezequías se fue al templo, le oró al Señor, se vistió de cilicio. La Biblia dice que entró en ayuno, entró en oración en el templo. Le dijo a sus embajadores: váyanse, preséntense delante del profeta Isaías y cuéntenle lo que está pasando. Ellos van y le dicen: ¿sabe una cosa, profeta? Esto está pasando. Ya Dios le había entregado una palabra a Isaías. ¿Sabe cuál era la palabra? No tengas temor, porque yo voy a permitir un rumor, un comentario, y este comentario va a hacer que este hombre levante su ejército y se devuelva a su tierra. Le traen el mensaje a Ezequías y le dicen: señor Ezequías, el profeta ha mandado a decir que se va a regar un rumor, ellos van a volver a su tierra y esta ciudad va a ser liberada. Levante la mano y diga: gloria a Dios. Efectivamente se oyó un rumor que estaban atacando su nación, estaban atacando el sector de donde ellos venían. Se levantaron y se fueron para su zona. Y Israel, en ese momento, el pueblo de Dios quedó libre. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Quién se alegra cuando hay una victoria? Diga amén.
Pero sabe una cosa, poco tiempo después volvieron. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando Dios nos da una victoria que parece parcial? O sea, como que nos ayuda por un lado, pero no tanto por otro. Como que hizo algo por ti, pero no lo completó totalmente. Eso fue lo que sintió de alguna manera todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios hizo que se levantaran y se fueran, pero su enemigo seguía ahí. Su enemigo y las amenazas del enemigo seguían de pie. El enemigo se fue, pero como pasado el tiempo se dan de cuenta que esto era un rumor, que no era nada cierto, retornaron y volvieron a tomar la ciudad. En esta segunda vez es cuando le mandan las cartas con las cuales iniciamos esta enseñanza, diciendo que no te engañe tu Dios, porque los hemos destruido a todos. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cómo se siente una persona cuando le ha puesto toda su confianza al Señor y Dios hace algo, pero parece que no lo hace completo? La primera amenaza que recibió Ezequías, ¿sabe cómo, amados hermanos, la asumió? Se fue al templo a orar delante de Dios. ¿Sabe cómo asumió Ezequías la segunda amenaza por parte de los enemigos cuando vino otra vez el ejército enemigo? ¿Sabe cómo la asumió Ezequías? La Biblia dice, tomó las cartas de las manos de los embajadores y subió al templo. Ojo esto, por favor. ¿Qué hizo? Subió al templo, las presentó delante de Dios y volvió nuevamente a orar. Mire lo que hace este hombre. En la primera amenaza, ora y ayuna delante de la presencia de Dios y busca una respuesta del Señor. En la segunda ocasión, cuando vienen a amenazarle nuevamente, vaya a hacer exactamente lo mismo. No hay una variación sobre la vida de Ezequías. No que porque Dios le dio algo, pero no estaba completo, no estaba total, él se desanimó, se molestó, simplemente sintió de que Dios no respondió su oración. Él entendió que lo que Dios hizo en ese momento era para la gloria de Dios. Y si algo Dios tendría que volver a hacer, lo haría, porque Él era Dios. El verdadero creyente, amados hermanos, no solamente él se comporta como un creyente cuando Dios le da una victoria, cuando Dios le da una respuesta, cuando Dios le entrega una salida. El verdadero creyente es aquel que se mantiene en la línea la cual él aprendió, en la línea en la cual él ha sido formado, y siempre asume todo tipo de problemas de la misma forma. ¿De cuál forma? Siempre va delante de la presencia de Dios, porque sabe que en Dios hay respuesta. A su nombre, diga gloria a Dios. ¿Cómo debemos de asumir nuestros problemas? Primero nos preocupamos y después a la presencia de Dios. Ese es el común denominador, si usted no sabía, de las personas. Primero se preocupa, primero llora, primero malogra su salud, primero afecta su salud porque no quiere comer, porque no quiere alimentarse, porque no quiere llevar una vida tranquila, porque precisamente tiene problemas. Y cuando ha pasado todo el proceso de la preocupación y demás cosas, es que entonces incluye el ir a buscar la presencia de Dios. Creyentes incluso que se alejan de Dios precisamente por preocupaciones, por momentos malos, por momentos delicados, cuando debería de ser todo lo contrario. Diga conmigo, gloria al Señor. Ezequías es el vivo ejemplo, iglesia del Señor, que no importa si ya vivió una mala situación y esta mala situación se repite, o que una nueva llega, el comportamiento siempre tiene que ser exactamente ¿qué cosa? El mismo. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Cómo los creyentes libran sus batallas? Con malas palabras. ¿Cómo los creyentes libran sus batallas? Haciendo sentir mal a otra persona para poner por encima tus propias opiniones o pensamientos. ¿Cómo se libra una batalla un buen creyente? A través de una batalla injustificada contra otra persona que identificó como enemigo.
El verdadero creyente sabe que sus batallas no tienen que ser libradas de forma carnal, ya que nuestra guerra no es, dice la Biblia, contra carne ni contra sangre. El creyente real, el creyente fiel delante de la presencia de Dios, toda batalla, así se repita, así venga una detrás de otra, Él las libra de la misma y exactamente manera. ¿Cuál manera? Él va a la casa del Señor, Él le ora a Dios, Él busca la presencia de Dios y Dios responde. ¿Quién comprende? Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios, a su nombre. Pero aquí es donde viene lo mejor de todo. Solo estaba preparando este momento para decirle esto. Algo me llamó la atención de esta palabra, y siento yo que Ezequías estaba a otro nivel de fe, definitivamente. Le leo por favor algo que dice acá. Para mí es tremendo. Escuche lo que dice acá. En el capítulo 19, en el versículo 10, o sea, versículos antes de la lectura con la que nosotros iniciamos, mire lo que dice ahí. Así diréis a Ezequías. Esto es lo que se le mandó a decir a Ezequías. Ojo a esto, escúchelo bien. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías. Ojo a esto. Para decirle a Jerusalén: no será entregada en las manos del rey de Siria. A su nombre. Ahora lea conmigo otro versículo más. Diga conmigo: gloria a Dios. Pudiéramos leer el versículo 18 del mismo capítulo. Mire lo que dice ahí. Y que echaron al fuego a sus dioses, o más bien desde el 17: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos, ¿qué dice Ezequías? Esto ya es parte de la oración de Ezequías. Echaron al fuego esos dioses, ¿qué dice Ezequías? Por cuanto ellos no eran dioses. Ojo lo que dice este hombre: por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ojo a esto, présteme atención acá a lo que le voy a decir. A Ezequías le dan el siguiente mensaje. El mensaje dice así: no te engañe tu Dios. La pelea de los reyes de Asiria y sus ejércitos eran ¿contra quién? Ayúdeme a resolver esto. El ataque del rey de Asiria y sus ejércitos eran ¿contra quién? Dígalo más fuerte. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Quién estaba engañando a Ezequías según los reyes de Asiria? ¿Quién? Dios. Ojo a esto. Entonces ellos dicen: Dios está engañando a Ezequías. Su batalla de los reyes de Asiria eran ¿contra quién? Contra Dios. Porque de alguna manera sentían que Dios estaba engañando a Ezequías. Y el mensaje es como si le dijeran: vamos a acabar con tu Dios como acabamos con otros dioses, y vamos a acabar también contigo. Ojo a esto. La batalla de los reyes de Asiria se estaban levantando contra Dios. A su nombre. Que no te engañe tu Dios. Que no te engañe tu Dios. O sea, como queriendo decir, si quitamos a Dios de esta ecuación, usted no tiene quien lo engañe. Traducción: si Dios no está en esta ecuación, entonces su pelea sería directamente con Ezequías. Pero ellos están diciendo: Dios te está engañando. Dios te está diciendo cosas que no va a poder cumplir, que no va a poder hacer. El Dios que tú sirves no tiene la capacidad para librarte de Asiria. Y cuando este hombre le hace la oración al Señor, ¿qué le dice al Señor? Ellos han destruido otras naciones y sus dioses, porque esos no eran dioses. Como queriendo decir, Ezequías estaba totalmente
totalmente convencido que lo que otras personas estaban adorando no tenía nada que ver con Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero Ezequías estaba convencido que quien él adoraba, de quien él le oraba, a quien él ayunaba, no era como esos otros dioses destruidos por las naciones, sino que era el Dios creador de los cielos, creador de la tierra. Era el Dios real. Diga conmigo, gloria al Señor, a su nombre. Ahora mi pregunta es: ¿por qué los asirios levantan pelea contra un Dios que no existe? No me malinterprete sin terminar de escucharme. ¿Sabe cómo la gente validaba a un Dios para que fuera Dios? Lo tenían que ver. Así de sencillo. Para que un Dios fuera Dios y fuera validado, tenía que tener una imagen o una escultura. Entonces, cada nación creaba dioses de acuerdo a sus propias necesidades. Y creaban obviamente una imagen, que era la que ellos quemaban cuando conquistaban un territorio. Lo quemaban, lo destruían, para decir: tu Dios era más inferior que nuestro Dios. Acabado, destruido. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces, cada dios de cada sector, de cada región, tenía una personificación que podían ver. En cambio, ese Dios de Ezequías, vuelvo y digo, era un Dios no existente para mucha gente, porque nunca lo habían visto. Nunca lo habían observado. Incluso la ocasión, amados hermanos, cuando ellos dijeron: aunque sea que podamos oír su voz, al momento le dicen a Moisés, le dice que ya no oigamos la voz de Dios porque no podemos escucharla. Es demasiado. Vemos que el monte ahumea, vemos que el monte se está quemando. Que Dios hable mejor contigo para que después hable con nosotros. La gente había escuchado la voz de Dios, la gente había visto manifestaciones de Dios, pero hasta esa época nadie había visto a ese Dios que tenía Ezequías. Diga conmigo, gloria al Señor. Nadie hasta el momento lo había visto. Entonces mi pregunta es: ¿por qué ellos están peleando con alguien que nunca vieron? Su nombre. ¿Por qué los asirios hablan de un Dios que ni siquiera ellos tenían certeza que existiera? Y esto es muy sencillo de contestar, y es la base de esta predicación. A Dios, hasta ese día, hasta ese momento, nadie le había visto, nadie le había observado. Incluso personas que llegaron de ver a Dios, como el mismo Isaías en una de sus visiones dice: soy hombre muerto, porque nadie vio a Dios y continuó conservando su vida. Entonces nadie había visto a Dios. Pero ¿por qué tenía, amados hermanos, los asirios la idea de que sí existía un Dios si no había una personificación? ¿Sabe una cosa, iglesia del Señor? Porque había un hombre que estaba representando a Dios. Había un hombre que estaba hablando de Dios, que aunque no hubiera una imagen como tal, había alguien que lo estaba representando. Entonces, ¿por qué no se levantaron contra ese hombre y se levantaron contra Dios? Porque ese hombre, amados hermanos, su manera de vivir, su estilo de vida, habían manifestado la existencia de Dios. ¿Por qué, iglesia del Señor? Cuando Ezequías entró al reino, Ezequías comenzó a limpiar todo lo que pudo limpiar que no le agradaba a Dios. Ezequías empezó a barrer la casa del Señor. Ezequías incluso empezó a limpiar su vida. Cuando fue encontrado el libro de la ley, Ezequías hizo que su vida fuera una vida que le agradara al Señor. Y cuando los demás miraban a Ezequías, no podían dejar de mirar al Dios que creía Ezequías, porque Ezequías reflejaba de que él creía en Dios. Es algo que se veía, es algo que se notaba. Levante la mano y diga gloria a Dios. Y es lo que los hijos de Dios tienen que hacer. Los hijos de Dios tienen que reflejar a su Dios. Y tus batallas no tienen que ser tus batallas, tienen que ser las del Señor. No sé si me he dejado entender. Pastores, que me peleé con la vecina. No es batalla del Señor, es tu batalla, porque no está representando al Señor.
Pastores, que fui y no me gustó el carro del vecino y le ponché la llanta al vecino para que el vecino deje de andar mostrando que tiene carro nuevo. No es la batalla del Señor, es tu batalla. Porque Ezequías no se ganó enemigos por llamarse Ezequías. Ezequías se ganó enemigos por tener un Dios que nadie había visto, pero que toda la tierra temía. Ezequías se había ganado enemigos no porque él le fue a buscar problemas a todas las naciones, sino porque todas las naciones se pusieron el reto de acabar ese territorio, porque se decía que en ese territorio había un rey que confiaba en un Dios que nadie conocía. Pero ese rey tenía, amados hermanos, algo que era sobrenatural, y ese sobrenatural era el Dios de la gloria. Representamos a un Dios, a su nombre. Tú no te representas a ti mismo, porque si te representas a ti mismo, estás dejando de representarlo a Él. Si te representas y vives tu propia vida, no estás viviendo su vida, ni tampoco lo estás representando a Él. Te estás representando a ti mismo. Ezequías no tuvo temor. ¿Por qué? Porque ellos, en otras palabras, le declararon la guerra al Señor. Y cuando Ezequías le oró, le dijo: Señor, la cosa va contigo, se están metiendo contra ti. ¿Sabe qué hizo Dios? Esa misma noche apareció un ángel en el ejército enemigo, y más de 180,000 soldados guerreros cayeron por tierra a su nombre. A la mañana siguiente se levantó Ezequías, miraron por las murallas, llegaron donde estaban los atalayas y se dan de cuenta que había una mortandad muy exagerada. No estamos hablando de 1,000 personas, 2,000 personas, sí, más de 180,000 guerreros de los enemigos estaban tendidos. Yo me imagino que miraban hacia lo lejos, hasta donde les daba la vista, veían enemigos tirados en el suelo, veían enemigos destruidos, aniquilados, acabados. ¿Y sabe qué hizo Ezequías esa noche? Nada. O sea, no quiero decir que se quedó en modo ente, sino quiero decir que Ezequías no salió a la batalla. Ezequías no peleó, Ezequías no batalló, porque quien está librando una batalla, y es la batalla del Señor, es Dios, que sale en defensa de ese hijo, de esa hija suya. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Cuántos son representantes del Señor? Dígame. Le pregunto una cosa: ¿hay alguien que se ha levantado contra ti? ¿Alguien se ha levantado contra ti, sí o no? ¿Por causa del Señor o por causa tuya? Yo no sé, pastor, una mujer me persigue día y noche. Lo único que hice fue quitarle el marido, pastor. No digas que Dios está ahí en medio de ese relajito. Es tu problema, no del Señor. A su nombre. Porque quien libra las batallas del Señor se limpia, como lo hizo Ezequías. Porque Pablo el apóstol dijo que ya no vivimos más nosotros. No vives tú, no vivo yo. Somos fieles representantes de alguien más, iglesia de Cristo. Tú eres un representante, no de ti mismo. Por eso no te buscas problemas, porque ya no vives más tú. Ya no te buscas más contiendas, porque no peleas más tú. Ya no luchas más tú. Le has permitido a Cristo que tome tu vida para que habite en tu vida, y tú eres representante del Señor. Si eso es así, no hay batalla que pierda, porque no será tu batalla, sino será batalla de Cristo Jesús. Diga conmigo gloria a Dios. Porque el Señor dice a través de su palabra: bienaventurados seréis cuando por vuestra causa os persigan. ¿Sí o no? No dice el Señor así. El Señor dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa. O sea, no un problema que te ganaste vos, no, te ganaste un problema por mí. Pastor, es que mi familia no me quiere porque yo le sirvo al Señor. Ahí ya están hablando de otra batalla. A su nombre. Pastor, es que allá en mi negocio, tengo un negocio, pastor, y los vecinos no me quieren porque escucho música cristiana, porque hablo del Señor.
Ya no es tu batalla, ya está siendo la batalla de alguien más, porque no estás generando una batalla personal, sino una batalla por amor al Señor. Bueno, aunque si agarras y compras el último equipo de sonido, lo pones a reventar y reventas a los vecinos, ni porque pongas música cristiana es batalla del Señor. A su nombre. Es batalla del Señor cuando estás librando su batalla por amor a almas. Dios empieza a pelear por ti. Dios empieza a batallar por tu causa. Ya no es todas las naciones contra Ezequías, son todas las naciones contra Dios. Y el Dios creador hizo esas mismas naciones y más cosas que ni ellos se pueden imaginar. Dios quiere librar batallas por su pueblo, pero quiere un pueblo que sea suyo, un pueblo que le pertenezca, un pueblo que le represente, un pueblo que sea de Él. A su nombre. Si somos ese pueblo, batallas vamos a librar, y van a ser las batallas del Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús.